31 eventos en 15 localidades, ¿vale? Que organiza y que representan 40 patronos que pertenecen a la Fundación Aragón Emprende, que desarrollan la labor de la Fundación Aragón Emprende, ¿vale? Al final es una fundación que trabaja para coordinar los esfuerzos de diferentes entidades que trabajan para el emprendedor aragonés, y que es un placer estar aquí, y que Fita colabore dentro de la fundación para desarrollar este tipo de actividades. No sé, a ver qué queráis y nada. Muchas gracias, Fernando, por la introducción, y muchas gracias por seguir contando con nosotros para organizar este tipo de actividades dentro de todas las semanas. Encantados, como siempre. Para nosotros la verdad es que es un gusto organizar este tipo de sesiones, y más en un campus como el Campus Sabadell, que comentábamos antes, con más de 500 investigadores, con ese espíritu un poquito de promover esa iniciativa emprendedora que todos llevamos dentro, ¿no? Luego lo comentaremos un poquito más, pero bueno, quiero presentarme. Soy Miguel Ángel Comín, coordinador de Porcino, es la incubadora de alta tecnología del sector porcino que promovemos desde Fundación CITA, la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón, junto con el CITA también, socio en este proyecto de Porcinova. Y bueno, yo quería empezar esta sesión diciendo que yo soy emprendedor, ¿de acuerdo? Yo he participado en varios proyectos emprendedores, que el primero de ellos hace muchos años. De hecho no se hablaba todavía ni de emprendimiento como tal, ni se hablaba de startups. De hecho fue mi primera experiencia emprendedora y fue mi primer caso de éxito. Participaba como empleado por cuenta ajena en una empresa, me invitaron a participar como socio, acepté la invitación. Esa empresa posteriormente con los años se vendió a una multinacional holandesa, con lo cual esos famosos exit que hablamos mucho en el ecosistema emprendedor, que se suele asimilar al caso de éxito en algunos perfiles emprendedores. Luego he intentado emprender también, ya no incorporándome a un proyecto en marcha, sino ya como socio fundador. Ahí sí que ya no he tenido casos de éxito, tengo dos experiencias muy buenas, en el sentido de que, muchas veces, que de todo se aprende. Bueno, y el aprendizaje fundamental en estos casos, cuando intentas montar un equipo fundador, es sobre todo el equipo. La clave para mí del aprendizaje es las personas con las que te rodeas, las especialidades, las skills un poco que aporta cada una de las personas del equipo, y cómo eso permite crear un proyecto sólido. Pero bueno, hoy los protagonistas son Rosa, Pilar y Juan, quienes nos van a contar un poquito su experiencia en emprendimiento, sobre todo en el sector agroalimentario, que es el que nos ocupa habitualmente en CITA y CITA, y también ese componente innovador. Por lo cual, yo sin más voy a ir cediendo la palabra, casi por proximidad. Juan, empezamos. Voy a ver porque sí, correcto. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Un ratón necesito, ¿no? ¿Así? Vale, claro, disculpa. Bueno, me presento. Soy Juan Naudín. Provengo del mundo de la hostelería. Tengo bastantes... Bueno, mi tarea profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el campo de la hostelería, y llegado determinado momento, bueno, como sabéis, la hostelería es un sector bastante exigente en cuanto a horarios. Me surgió el conocer el mundo del cultivo hidropónico, del cultivo indoor, y ver las posibilidades de cara a acercar los ingredientes de calidad a la restauración, que es un mundo que yo conocía. Entonces, bueno, a través de diferentes tecnologías en estado incipiente que van cambiando constantemente, pues me introduje en ese mundo y pensé en emprender con pues, empezando con un producto singular, que son los brotes, un producto que yo conocía, que sabía de una necesidad que tenía el mercado local,
Y bueno, pues eso, en 2018 empecé con, como podéis ver, pues una pequeña estantería en una habitación en el CEI Aragón. Y bueno, pues con el tiempo, con la pandemia por en medio, que desde el punto de vista de la restauración ha sido, bueno, pues ha sido un gran problema. Con este paréntesis, luego hemos vuelto a continuar y bueno, actualmente hemos incrementado bastante la superficie de cultivo. Todo esto está basado un poco en, bueno, pues en innovación tecnológica, ya que se utilizan pues, luces LED con espectros determinados, sistemas de cultivo, de riego, y está casi todo basado en automatización. Son, bueno, pues son sistemas tecnológicos en los que se aplican muchos sensores y automatizaciones y controles remotos que facilitan el control de este tipo de cultivos, ya que requieren muchísima mano de obra. Entonces intentamos quitar un poquito de esa carga. La evolución del negocio, bueno, pues ha sido... Hemos intentado tirar para adelante, ya tenemos más equipo. Trabajamos con bastantes restaurantes de Zaragoza, fundamentalmente, con algún distribuidor también, porque también es una buena manera de crecer, no solo trabajar con el cliente directo. Y dentro de este sector, pues la verdad es que hay muchísimas opciones de innovación, desde diseño de dispositivos, sistemas, porque eso es, a ver, el sistema hidropónico indoor no está normalizado. Entonces sí que hay muchas empresas fabricando dispositivos capaces de cultivar indoor, pero no hay nada aceptado, cada uno tiene sus propuestas, y entonces hay muchísimo campo de investigación, tanto en especies a cultivar, ya que yo por ejemplo cultivo brotes, pero bueno, hay gente, depende del mercado al que te diriges, pues puedes cultivar frutas, puedes cultivar siempre normalmente plantas de tallo bajo, puedes cultivar hortalizas, todo depende de un poco. Hay gente que ha hecho experiencias, cultivo de azafrán, por ejemplo, es decir, bueno, hay un mundo de posibilidades también en cuanto a software y sensorización y control remoto, inteligencia artificial, aplicación de inteligencia artificial, reconocimiento visual. Al fin y al cabo, bueno, pues la verdad es que hay muchísimas opciones de crecimiento, y lo mismo en cuanto a mercados, ya que yo estoy enfocado fundamentalmente a la gastronomía, pero sí que hay empresas haciendo cosas para el sector farmacéutico, incluso para el mercado de la perfumería, por ejemplo. Ya que cultivas indoor, se pueden cultivar plantas destinadas a perfumería con unas características determinadas. Bueno, al fin y al cabo es bastante extenso el tema. Bueno, esta es un poco mi experiencia en Z-Greens, y bueno, la verdad es que en cuanto al inicio tendría que decir que sí que he contado con apoyo, ¿no? El apoyo de instituciones, de encontrar un sitio en el que comenzar rápido, porque es lo que interesa realmente, monetizar rápido, por lo menos tener una salida al mercado rápida, como fue mi caso, ¿no? Aunque empieces a pequeña escala, pero por lo menos hacer un test rápido de mercado y saber que tu producto tiene aceptación y que puedes tener un retorno más o menos constante. Y bueno, en cuanto a las ayudas y subvenciones, pues son importantes, la verdad, pero normalmente, bueno, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? No hay que contar con ellas, porque además muchas veces pues vienen a posteriori y son más bien un premio a la constancia y al saber hacer y al permanecer en el mercado, que realmente una ayuda inicial en la que te puedas basar, una gran inversión y comenzar tu proyecto. Normalmente pues siempre con fondos propios y pues dándole a la imaginación, intentando también generar recursos dentro de las ventas. Para mí es el secreto, lo que mi experiencia, ¿no? Lo que yo he hecho desde el inicio. No intentar asumir grandes financiaciones, sino bueno, pues con esos recursos del día a día intentar financiar la evolución en el futuro. Hasta aquí considero que
Hasta que mi presentación... Sí, para más tarde podemos dejar, si queréis, las dudas que tengáis, o preguntas o comentarios. Muy bien, ¿vale? Juan. Yo sí que, aunque vayamos a continuar con las presentaciones, sí que una pregunta en caliente, porque yo es un tema siempre que cuando hablamos del mundo emprendedor me preguntan un poco de mi experiencia desde el lado del emprendedor, o cuando ya coincido con otros emprendedores. Siempre el tema que más me interesa es el tema de por qué se da el paso de emprender, cómo se afronta el asumir esos riesgos que comentabas, que conlleva el emprender. ¿Qué motivaciones tuviste o puedes concretar dónde está esa chispita que te hace dar el paso de asumir esos riesgos? Comentabas ahora el tema de no asumir demasiada financiación. Bueno, hay una serie de riesgos financieros, de riesgos incluso casi personales también a la hora de emprender por el nivel de dedicación que exige, etcétera. Conociendo un poquito esos riesgos, ¿cuáles son las motivaciones? Comentabas un poquito que venías del mundo de hostelería, los horarios, etcétera. ¿Cuál fue un poquito la chispita que hizo que dieras el paso? Bueno, la verdad es que las primeras pruebas que hice en casa, pues ves que la cosa puede tener futuro. Quizá la aceptación de ese primer producto ves que puede ser viable, que la gente considera que está bien, que le gustaría consumirlo, entonces te da para ir, y un poquito de inconsciencia y en no pensar constantemente en que eso puede ser una ruina. La forma de afrontar los riesgos es no ponerlos en primer plano. Sí, pensar un ratito, a lo mejor si quieres 5 minutos una vez a la semana, pero ya, porque es que si no al final no haces nada. Entonces yo considero que creer en lo que estás haciendo, siempre apoyado por una respuesta, ¿no? Una respuesta real del mercado, pero no estar todo el día pensando en los riesgos que existen, sino pensar y mediar muy bien, ¿no? Los riesgos que asumes con la posibilidad de éxito que puedes tener. Pero bueno, al final trabajar en ello y eso, no pensar en exceso en... Y los riesgos controlados, ¿no? Comentas que empezaste un poquito sí, a claro, pequeña escala, con ese MVP, decir, ese primer producto que ves que tiene aceptación. Pues bueno, parece que tiene aceptación, vamos a seguir. Sí, el crecimiento es muy lento, quizá lo más fácil es asumir la financiación y llenar el mercado de producto, pero bueno, cada uno lo ve a su manera, ¿no? Yo mi manera de ver las cosas es... La teoría del emprendimiento es empezar poquito a poco y con esas fases de prueba y ensayo, un poquito lo que se llama el Lean Startup también, aprender, invertir poco dinero en hacer algo muy rápido que puedas validar en el mercado, que entiendo que en tu caso fue esa primera producción. Sí, un poco casera. Claro. Luego el crecimiento es... pues te gustaría a lo mejor que fuera más rápido, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son, te vas adaptando, vas haciendo, evidentemente las circunstancias especiales que nos ha tocado vivir son las que son, pero bueno, pues poquito a poco vamos saliendo hacia adelante. De acuerdo, pues vamos a continuar con las presentaciones para tener un poquito de tiempo luego también de debate. Y Pilar, tu turno. Pilar Gracia, gerente y promotora de Bodegas Valminuta. Vamos a ver. Muy bien, espera. Le ponemos... Eso es. Venga, y lo dos. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues buenos días. ¿No funciona? Bueno, sí, creo que es para sí. Vale, ok. Perdón. Buenos días a todos. Muchas gracias, en primer lugar, por invitarnos, por invitarme a mí en concreto y poder presentar aquí nuestro proyecto. Contaros que Bodegas Valminuta... espera, que no sé. Sí, exacto. ¿Quiénes somos? Bodegas Valminuta a día de hoy seguimos siendo, 2 personas y media. O sea, Ernest es mi marido, yo, y luego está también un chico, Héctor, que trabaja con nosotros a media jornada. Contaros que, mi marido y yo somos enólogos, nos conocimos estudiando en la carrera, que estudiamos en enología, no hay aquí en Aragón. Fui a estudiar a Tarragona, allí lo conocí a él, el vino nos unió. En la universidad ya se hablaba mucho sobre el tema del cambio climático, de la necesidad que habría un poco con los años de ir creciendo en altitud en el viñedo para ir compensando un poco pues esa subida media de temperaturas. Entonces, los dos, mi marido es de Barcelona, yo soy de aquí, de Zaragoza, pero los dos hemos estado muy vinculados al Pirineo. Él siempre ha tenido casa en el Valle de Arán y ha estado allí siempre. Mi familia
es de un pueblecito que se llama Barbenuta, que está al lado de Biescas, y he estado en el Pirineo un montón. Entonces, en el año 2010, recién acabada la carrera, terminamos en 2008, estuvimos un par de años trabajando en nuestro sector, en distintas bodegas, y empezamos a darle forma. Podríamos buscar en ambas zonas del Pirineo si es viable o no plantar y buscar terrenos y tal. Empezamos plantaciones en el año 2011 en el Valle de Arán, concretamente, en una zona a 900 metros de altitud, que ya se considera viñedo de altura. Y a continuación en el pueblo de mi familia, en Barbenuta, pues también estuvimos haciendo estudios de suelo, de clima, vimos que nos parecía que era viable poder plantar. Y bueno, pues nos lanzamos en 2012 y 2013, iniciamos nuestras plantaciones. A día de hoy tenemos 1,5 hectáreas de viñedo plantada en Barbenuta. También descubrimos que había pequeñas zonas vitícolas alrededor nuestro. Entonces tenemos desde el año 2016 una plantación de 0,5 hectárea en Rapún, que es un pueblecito detrás de Sabiñánigo, también a unos 900 metros de altitud. Y en el Valle de Hecho descubrimos también tres fincas de viñas, viñedos históricos, porque al final son viñas de 110 años, incluso más. Y bueno, iban a ser arrancadas alguna de ellas y nosotros dijimos que no, que las gestionábamos nosotros, y desde 2015 que gestionamos también 1 hectárea de viñedo allí. Entonces nos movemos entre 850 metros en el Valle de Hecho a 1350 que tenemos viña plantada en Barbenuta. Me gusta poner esta foto muchas veces porque, aparte que me traslada a esos inicios, esa es una de las primeras plantaciones que hicimos en esa foto, en el año 2012, y pues esa energía, esa ilusión, esa sonrisa, esas ganas, ¿no?, que teníamos, y me gusta compararla porque a día de hoy seguimos teniendo la misma ilusión, las mismas ganas, bastantes más canas, más arrugas, quiero decir, hemos cambiado en estos 10 años. En su momento decidimos hacerlo en el Pirineo. ¿Por qué? Un poco la base fue, como os decía antes, esa teoría, ¿no? Esa realidad del cambio climático. Luego también, pues porque en el Pirineo nunca se ha hecho vino de forma comercial, pero siempre se ha hecho vino. Primero, ¿por qué? Pues porque el vino era un alimento básico. Todas las casas tenían sus parras, hacían su vino para casa, y entonces había muchos viñedos existentes pequeñitos. Y entonces, decíamos, pues es que si hace 100 años se hacía vino aquí, aunque fuera de forma casera, eso significa que las vides pueden crecer y pueden continuar, ¿no? Y además ahora, pues como enólogos, con la tecnología que hay hoy en día y los conocimientos, pues más fácil será, ¿no?, que hace 100 años el poder hacer vino con estas uvas. Luego también una de las cosas, pues un poco los recursos propios, que siempre, pues un poco cuando emprendes o cuando empiezas, tienes un poco nosotros también somos un poco de la idea de, como Juan, ir poco a poco, ¿no? Empezar un poco con lo que tienes. Claro, para nosotros en Barbenuta, por eso desarrollamos más nuestras plantaciones allí que en el Valle de Arán, pues porque teníamos campos propios que eran de mi familia, entonces eso ya era muchísimo. Sí que eran campos que desde el año 64 no se trabajaban, con lo cual había una gran labor de trabajo de suelos, de puesta en marcha. Luego además estamos en una zona con mucha fauna salvaje, por suerte, y eso implica vallar campos y demás. Pero empezamos con nuestros recursos. Otra de las cosas positivas que encontrábamos es que es un entorno lleno de biorrecursos. Al final el Pirineo, más un año como este, ¿no? La pluviometría era algo, el hecho de tener agua disponible nos parecía vital, a pesar de que no sea un cultivo de regadío, sino que sea de secano. Pero junto con la disponibilidad de agua, estaban muchas cosas, que estamos en una zona también, pues eso, con un suelo muy rico. Con mucha biodiversidad. Tenemos además un vecino que tiene abejas, entonces nos ayudan en la polinización. Luego también siempre explico, es un entorno sin contaminación, no tenemos ninguna industria grande al lado, no tenemos ninguna granja, ninguna explotación, no hay contaminación de aguas, no hay contaminación ambiental, entonces eso yo creo que también es muy importante para la viña y para el resultado final de los vinos.
Y bueno, también he puesto mejor sitio donde establecerse como familia, porque yo también explico que nuestro proyecto, Bodegas Valminuta, es un proyecto profesional, pero también es un proyecto familiar, ¿no? Al final somos una pareja, teníamos claro que queríamos tener niños, también nos parecía un entorno privilegiado el poder criar a nuestros hijos en un pueblecito que ahora mismo ya somos 7 habitantes, pero que hasta hace año y medio éramos 4. Y bueno, me pareció un sitio idílico. A lo mejor porque yo he pasado parte de mi infancia en Valminuta, ¿no? Entonces recuerdo tantas cosas positivas que han hecho lo que yo soy hoy en día que es como que quería que mis hijos también lo vivieran, ¿no? Dificultades a superar en nuestro caso. Lo primero fue el escepticismo, es decir, claro, cuando nosotros llegamos allí, todo el mundo nos decía, pero ¿qué vais a poner viñas aquí? ¿Qué vais a hacer vino? O sea, no... Recordaré siempre un pastor que había de ahí, un día que estábamos moviendo la tierra, decimos, no, que vamos a labrar a 60 centímetros. ¿Qué decís? Pero si no vais a poder labrar a 60 centímetros. Si aquí os van a hacer... Bueno, pues eso, que inicialmente al principio parece una tontería, pero que todo el que está alrededor tuyo esté un poco entre si eres tonto o estás loco, bueno, pues hay que luchar un poco contra eso y decir, no, que lo que yo vengo a hacer, creo en ello, ¿no? Y va a salir adelante. Luego papeleo y administración, pues porque bueno, pues como cualquier cosa con la que quieres empezar a instalar, siempre hay normativas que cumplir, siempre hay mucho papeleo que llevar a cabo. En el viñedo además es bastante tedioso. Luego, bueno, pues una gran inversión económica dilatada en el tiempo. ¿Por qué? Porque además la agricultura en sí ya es de sembrar y esperar a recoger, ¿no? Pero en el tema del viñedo aún lo es más, pues porque tú plantas una viña y esa viña tarda unos 3 años en empezar a producir uva y otros 2-3 años más hasta que esa uva es de calidad, con lo cual estamos hablando de que tú empiezas pero tienes 5 o 6 años por delante a verlas venir, ¿no? A trabajar, invertir y bueno, intentar mantenerte. En esto, bueno, un paréntesis que tampoco os voy a explicar mi vida, que si no me voy a extender mucho, pero bueno, nosotros llegamos allí con unos ahorros. Es con lo que hicimos la plantación inicial, el trabajo de los campos, los vallados. Pero bueno, como luego teníamos 6 años por delante, pues claro, estuvimos buscando trabajo para mantenernos en esos años. Era la crisis de 2012 cuando nosotros llegamos, no encontrábamos trabajo y bueno, pues por pura necesidad tuvimos que acabar montando una empresa de jardinería y mantenimiento de comunidades. Bueno, pues porque mi marido había estudiado antes de enología e ingeniería agrícola, se había especializado en jardinería. Y fue como en plan, oye, ¿tú qué sabes hacer una tarde, no? En plan, ¿tú qué sabes hacer? Bueno, pues yo soy jardinero, pero no he practicado mucho. Pues venga, vimos que en la zona se requerían empresas de jardinería y así empezamos. Estuvimos con esta empresa, hemos estado con esta empresa hasta hace 2 años, que es un poco lo que nos ha mantenido, nos ha dado de comer y ha hecho que Bodegas Valminuta pudiera continuar, ¿no? O sea que hemos ido manteniendo las dos cosas. Y bueno, otra de las dificultades, en nuestro caso, una climatología adversa en los primeros años. ¿Por qué? Pues porque lo mismo, el agricultor siempre está mirando al cielo. Si encima en los primeros años de inversión te pasa como nos ha pasado a nosotros, pues porque el primer año tuvimos una granizada bestial, el segundo entraron unas cabras salvajes y se nos comieron los brotes, y el tercero tuvimos la helada de la historia. Entonces, bueno, pues que aún hace que sea un poquito más complicado, ¿no? el continuar. Que también te enseña mucho, ¿eh? O sea, es que siempre que tienes dificultades lo que te ayuda es, primero te hundes y luego dices, no, de esto me voy a hacer más fuerte y voy a pensar en qué tengo que hacer, ¿no? Ahora mismo tenemos nuestras viñas, las de Valminuta, que es donde tenemos más riesgo de, por ejemplo, granizadas, las tenemos cubiertas con mallas antigranizo, que también nos ayudan un poquito en abril, si empieza a brotar la viña, pues en las heladas de primavera, quieras que no, mantiene un poco la temperatura del campo, hace un poco de efecto y nos mantiene la temperatura y nos evita un poquito de heladas. Y bueno, dificultades a superar eso, un poco unido al escepticismo, seguir creyendo en ti mismo. Apoyos que nosotros consideramos que han sido necesarios para nuestra continuidad y que en general yo creo que para cualquier empresa, apoyo de familia y amigos, al final pues eso, familia y amigos que te vienen a echar una mano, en nuestro caso a vendimiar cada 2x3, en muchas cosas que te ayudan, en la parte moral, ¿no? de seguir diciéndote, venga, que hay que continuar con esto, que no os hundáis, que si hay cualquier problema ahí estamos para apoyaros.
de vecinos y gente de tu comunidad, lo mismo, ¿no? O sea, al final la gente que te rodea siempre has de tirar, muchas veces has de tirar de ella aunque no quieras, pues porque te pasa cualquier necesidad de urgencia y ahí están. Ayuda institucional, sin duda alguna, un poco también lo que tú decías, ¿no, Juan? Que las subvenciones y las ayudas institucionales son más un premio, acaban siendo, tú en la carrera, acaban más siendo un premio que no un apoyo en el que te puedas apoyar desde el principio, ¿no? Y yo creo que es así, porque cualquier empresa o idea que salga adelante tiene que salir adelante sin esa necesidad de ayudas económicas. Tiene que salir adelante porque el que lo crea va a hacer lo posible para que salga adelante. Lo otro va a ser un premio si las encuentras en el camino. Y bueno, apuesta y colaboración de empresas de la zona, que para nosotros ha sido muy importante, pues que tiendas, hostelería, restauración haya creído en nosotros desde el principio, nos haya apoyado, hayamos hecho colaboraciones, haya vendido nuestros vinos y hayan sido un poco los que también nos hayan ayudado a divulgar el proyecto. Para mí, el emprendimiento agrícola, lo que puede aportar sobre todo a las zonas rurales, pues, y a la zona en concreto del Pirineo donde estamos, es la recuperación y puesta en valor de campos que, por ejemplo, puedan estar en desuso, que en el Pirineo hay muchísimos, también porque además son todo minifundios, son campos pequeñitos. Luego en diversificación económica, porque en el Valle de Tena en concreto, y yo creo que en nuestros valles tenemos un problema que es que dependemos muchísimo del esquí, de la nieve, tenemos una estacionalidad total del mercado y de los ingresos, y yo creo que la agricultura puede ayudar muchísimo, que se instalen proyectos de agricultura en la zona, puede ayudar un montón a la diversificación. Puede dar al mismo tiempo empoderar a las zonas rurales. O sea, si se crean proyectos en zonas rurales es una manera de llamar la atención también a instituciones y a que se destine más dinero a que se instalen proyectos en las zonas rurales. Si el emprendimiento agrícola va unido de creación de productos agroalimentarios, ya es un poco la bomba. En el sentido de que va unido a la siguiente, aún generamos más imagen de calidad y de creación de marca en la zona donde estamos. Creo que somos zonas, además en el Pirineo, donde recibimos mucha gente de todo el país, y creo que es súper importante crear pequeños proyectos agrícolas y agroalimentarios que generen marcas de calidad, porque eso va a dar un valor tremendo a la zona, y yo creo que muchas veces es lo que va a hacer, les digo también a los del esquí, es lo que a veces que haya estas cosas. O sea, un esquiador le va a gustar esquiar en Formigal, le va a gustar esquiar en Cerle, le va a gustar esquiar en Vaqueira, pero a lo mejor esos pequeños proyectos es lo que va a definir dónde nos vamos de vacaciones, a Vaqueira o al Valle de Tena. Ostras, en el Valle de Tena, que hay un montón de cosas para hacer, que hay un montón de productos, de proyectos, de cosas a visitar, es un valor muy grande. Y bueno, he puesto un poco 4 fotos de dónde estamos, porque yo que sé, igual me podría estar inventando todo esto si no habéis venido. Está basado en hechos Si nos conocéis. Entonces, bueno, he puesto un par de fotos. Esta es una de nuestros viñedos de altura en Barbenuta. Esta finca en concreto está a 1200 metros. Las fotografías son de Benja y Nadia, que son unos chicos de Sabiñánigo. Me gusta siempre contar, porque es que al final en tu entorno muchas veces como que quieres ir a buscar fuera y es que en tu entorno tienes de todo, por lo menos, no sé si es que yo en el Valle de Tena o vosotros también os pasa, pero yo es que en el Valle de Tena tengo gente buenísima de todo, fotógrafos, cocineros, artesanos, hay un montón de uniones, ¿no?, que poder hacer. Os cuento también que hemos estado trabajando en un vivero de empresas que se creó en Viescas. Es un proyecto que ha sido vital para Bodegas Valminuta, porque nosotros, como os decía, teníamos la inversión muy grande agrícola. Si a esa le hubiéramos tenido que sumar a los 5 años el meternos en la construcción de una bodega, yo creo que habría sido un poco el fin de Bodegas Valminuta, porque sin saber cómo va a salir tu producto, qué aceptación va a tener, meterte la inversión de una bodega, que es una inversión importante, habría sido muy difícil, y nos ha permitido estar durante unos años probando, funcionando, hasta que en 2020 también es un proyecto que está para impulsar empresas, ¿no? O sea, al final también te invitan a que tú te montes tu propia bodega en este caso. Y en 2020 pues empezamos con la construcción, la hemos instalado en Barbenuta. Estamos en un entorno muy bonito, no podía ser en otro sitio. Hemos intentado hacer una bodega medioambientalmente sostenible. Está enterrada bajo tierra para intentar evitar grandes equipos, frío, calor.
para que al mismo tiempo pase con integración paisajística. Somos 100% fotovoltaica y bueno, que os voy a contar, es la niña de mis ojos, estáis invitados a venir a verla. Estos son nuestros vinos, tenemos 2 marcas comerciales, una es Pájara y otras los vinos de las Nieves. No sé si los conocíais, estos son un poco los 4 más icónicos. Y bueno, quería terminar pues con esta frase: los ganadores de verdad son los que creen en ellos mismos cuando nadie más lo hace, que es un poco el resumen del emprendimiento, yo creo. Y nada, pues que este es nuestro contacto por si nos queréis visitar, tenemos web y que muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Yo creo que vamos encontrando los primeros puntos comunes, el creer en ti mismo, en creer en lo que estás haciendo. Parece que es un poquito el punto común y punto de partida para encontrar esa motivación para dar el paso, para emprender. Pasamos, si queréis, entonces ya el Es que yo no tengo presentación, entonces hay internet, ¿no? sí, internet hay. Por lo menos poner la web que está, creo que no se sepa negociar. Bueno, pues mientras os presento, para quien no conozcáis todavía, Rosa Monge, que es CEO y fundadora de BeyondChip, que es una de las empresas porcinnovadoras, como nos gusta llamarles en Porcinnova, una de las startups, de las empresas que seleccionamos en la primera ronda de Porcinnova hace ya 3 años, creo, si no me equivoco. 2019. Antes de la pandemia todavía, ¿no? Ahora Sí, ya sí, hay sí. que hablar de la era Yo fui física. antes de la pandemia o después de la pandemia. Bueno, vosotros fuisteis de la primera ronda de Porcinnova, y uno de los proyectos, yo creo que más disruptivos que ha pasado por Porcinnova, y una de las tecnologías seguramente más prometedoras, que es una de las razones por las que siempre os invitamos a todos los eventos que organizamos. Con lo cual, Rosa, adelante cuando quieras. Muchas gracias por invitarnos. A mí me va a costar un poco llegar hasta el punto del agroalimentario, ¿vale? Porque el punto de partida, tanto de mi emprendimiento como el de la empresa, no tiene absolutamente nada que ver con el sector agroalimentario. Yo de formación soy ingeniera industrial, decidí, además en construcciones, ¿veis por qué me va a costar llegar al agroalimentario? Decidí hacer el doctorado, de hecho inicialmente lo iba a hacer en simulación numérica de materiales, pero bueno, hubo ahí, la financiación no solo tiene que ver con el mundo del emprendimiento, sino también con el del emprendimiento científico, por así decirlo. Entonces es muy difícil hasta que, bueno, consigues una beca, proyectos, etcétera. Entonces, bueno, tuve un giro en la carrera, por así decirlo, y entré al mundo de la microtecnología, empezando en el primer laboratorio de microfluídica que se montó en la Universidad de Zaragoza por el año 2011 más o menos. Entonces desarrollé allí mi tesis doctoral, especializada pues, en el diseño y fabricación de dispositivos para cultivo celular, para que las células estuviesen en un ambiente que se denomina biomimético, de ahí el nombre también de la empresa, que significa que están en unas condiciones más similares a lo que están en un ser vivo, a que cuando nosotros hacemos cultivo celular de manera clásica. De manera clásica, toda la experimentación para el desarrollo de nuevos fármacos o de nuevos cosméticos se ha realizado básicamente de 2 maneras. O con experimentación clásica en las placas Petri, que son las placas estas de plástico que siempre salen así en CSI y todo este rollo, o en experimentación animal. Lo bueno de la experimentación clásica de placa Petri, pues que es muy barata, es muy sencilla, pero precisamente como es muy sencilla es muy poco eficiente. Las células ahí no tienen un ambiente 3D, no tienen una serie de estímulos, que es lo que sí que tienen cuando están en un ser vivo. La experimentación animal pues es muy cara, es muy controvertida, cada vez se está legislando más para prohibirla, retrasarla o ponerle muchos condicionantes. Y de hecho desde 2013 está prohibida en Europa la experimentación animal para usos cosméticos. Sigue estando vigente para el desarrollo de fármacos, pero es cierto que ya se está legislando para que eso no suceda. De hecho, hace unos años Holanda ya dijo que en 2025 iba a acabar con la experimentación animal. En España cada vez hay más proyectos impulsados por el gobierno para buscar alternativas a la experimentación animal. Esa alternativa a la experimentación animal, que es la que nosotros ofrecemos y es la que yo desarrollé durante el doctorado, es la tecnología del organ-on-chip. Entonces usamos ese tipo de dispositivos que se ven ahí, bueno, que aquí abajo se ve un poco mejor,
este tipo de chips se llaman, en los cuales mediante el uso de microtecnología somos capaces de definir una serie de canales, una serie de microcanales, una serie de cámaras, donde el investigador, con la pipeta misma que utiliza para la placa Petri, coloca allí las células se organizan de una manera de tal que nosotros somos capaces de volver a ponerle tanto esa organización como estímulos mecánicos, químicos, eléctricos, que son fundamentales para que esas células sientan que están en las mismas condiciones que un ser vivo. Al final, la última finalidad es retrasar la experimentación animal, ofrecer una alternativa ética a esa experimentación animal que además reduzca tiempos y reduzca costes, que es algo que tenemos que buscar. Volviendo a mi tesis doctoral, durante la tesis, junto con mi grupo de investigación, desarrollamos una serie de patentes relacionadas con la versión anterior a estos dispositivos, y cuando yo ya estaba casi terminando, bueno, faltaba aún un poco para que terminase la tesis, pues llegó la gran pregunta que me hizo uno de mis directores de tesis, que es: ¿y ahora qué vas a hacer, Rosa? Porque hay 3 salidas, tierra, mar o aire. O me quedo en la academia, o me voy al mundo de la industria, o el aire, que era la mía, que era de, bueno, pues te lanzas y montas tú tu propia empresa. A mí no me gustaba el mundo de la academia, no está pensado para mí, soy una mujer de acción, con lo cual pues eso a mí me frenaba un poco, y siempre había pensado pues que cuando acabase la tesis pues me iría a trabajar concretamente a Holanda. Pero porque yo había estado allí ya viviendo, y bueno, allí sí que hay un ecosistema, tanto en el mundo de la microtecnología, porque tradicionalmente se había desarrollado en Holanda, como del emprendimiento, que yo había visto que era como muy favorable. No había pensado en emprender nunca. Pero bueno, nosotros los primeros dispositivos que habíamos hecho como grupo de investigación ya los había empezado a vender una spin-off previa de mi grupo de investigación, porque hay que decirlo que vengo de un grupo que es el TMLab de la Universidad de Zaragoza, que es muy atípico porque llevan 2 spin-offs, vamos a decir de éxito, porque la otra lleva, creo que son 12 o 13 años de vida, que es Evers Medical Technology, y nosotros que vamos a hacer 7 años de vida, con lo cual, bueno, pues la experiencia de transferencia de conocimiento y de emprendimiento, la verdad es que era buena. Bueno, pues con todo ese conocimiento de la tesis, las patentes y demás, en 2016 decidí montar BeyondChip. Siempre nos hemos enfocado al mundo del humano, o sea, siempre era salud humana, modelos de órgano de humano, pero pues sería en 2018 o algo así, conocí a Miguel Ángel en uno de estos pitches que voy dando de contar mi historia, ¿no? Entonces, yo sí que había pensado, pero de estas cosas que tú piensas en la vida, que esto tenía mucha utilidad para las plantas, precisamente. Porque es verdad que yo había visto algún paper relacionado de que la gente cultivaba pequeñas plantitas en los dispositivos, pero nunca se me había ocurrido la cosa más obvia, y era que, igual que simulábamos funciones de órganos de humanos, ¿por qué no simulábamos las de los animales? Entonces, bueno, entramos en el programa acelerador de Porcinnova con la idea de que, igual que éramos capaces de generar modelos de intestino para humano para estudiar fármacos o estudiar enfermedades, ¿por qué no hacer eso para el mundo del porcino? Entonces, con esa misma idea entramos en el programa, desarrollamos 2 pilotos, en nuestro caso con Grupo Jorge, para desarrollar ese modelo de intestino, unos primeros pasos para el modelo de intestino de cerdo, y ver pues efectividad de nuevos compuestos o nuevos piensos que se pudiesen formular para mejorar la conversión en el sector. A día de hoy, aunque en nuestra web no lo pone y nuestra web siempre está enfocada a humano, sí que una de las líneas de negocio de BeyondChip va a ser el agroalimentario. Lo que pasa es que lo queremos mantener un poquito, más que nada porque no darle ideas a la competencia. O sea, nadie lo está haciendo. Entonces, bueno, fuimos la primera empresa de órgano en chip en España, pues a ver si somos la primera del mundo en desarrollar modelos para animar y mejorar pues la salud animal o la eficiencia, o hay muchas líneas, y de hecho, bueno, yo sigo con mi idea de las plantas, con lo cual a lo mejor algún día, si 5 años después de la empresa conseguí algo del animal, pues a lo mejor dentro de 5 consigo hacer algo para plantas, que parece ser que es mi sueño, pero ahí estoy. Y bueno, o sea, al final creo que es una manera un poco diferente de emprender, ¿no? De hacerlo por transferencia tecnológica,
Y bueno, para mí ha sido desde luego una oportunidad. El equipo a día de hoy somos 7 personas y de hecho, bueno, este año queremos contratar a otra más, a otro doctor o doctora. Y somos un equipo además, o sea, yo estoy muy orgullosa de ello porque si hay algo que también yo he hecho en falta viniendo de donde vengo, del mundo de la ingeniería, es que es un mundo pues muy masculino, que la idea un poco de las carreras STEM, o sea, otra de mis labores es tratar de fomentar el estudio de estas carreras STEM entre las chicas. Pues si hay algo que estoy muy contenta es que mi equipo además es eminentemente femenino, no es algo buscado, es por talento, con lo cual pues bueno, el talento está ahí y me gusta pensar que además también sirve para fijar dentro de la comunidad, en este caso, pues talento que de otra manera terminaríamos perdiendo, porque de hecho yo he traído a gente de una multinacional belga a que lo deje todo y se venga a trabajar a una startup en Zaragoza, con lo cual, pues bueno, es una manera de fijar territorio en el Pirineo o fijarlo en Zaragoza, pero al final, bueno, traer el talento también de vuelta. Y eso, ya está. Como no tengo presentación, pues Muchas gracias, Rosa, por contarnos un poquito tu viaje desde el mundo académico, investigación, tesis, hasta el emprendimiento. Y bueno, en tu caso un poco esa chispita de motivación para emprender, entiendo que también se facilitó un poco estando en ese grupo investigador, pero que ya tenías experiencia de emprendimiento, de crear esa spin-off, con lo cual el encontrarte en un entorno un poco más favorable que quizás sea el general del mundo académico o un laboratorio fue un poco esa motivación, esa chispita que te permitió dar el paso de asumir estos riesgos que comentamos. Sí, o sea, tanto mi grupo de investigación como mis directores de tesis, que fuimos los cofundadores de la empresa, siempre me han apoyado. También es verdad que a mí se me alinearon un poco a ver, también se te alinean los planetas si tú lo buscas que se te alineen, porque antes de montar la empresa, seguí primero un programa de emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial que lo hacía con la Universidad de Zaragoza. Después hice un programa el de Lean Startup de la Universidad de Zaragoza. Nos presentamos al premio IDEA, que de hecho, bueno, casi creamos el nombre de la empresa y el logo para eso, y porque no existía la empresa. Ganamos el premio IDEA en producto y además es que igual que has dicho que te gusta esa foto, a mí me gusta poner una que pasan 5 años, que desde que fue la primera cena de Navidad con mis directores de tesis, que tengo una foto muy divertida, a justo 5 años más tarde que estábamos ganando el premio IDEA con una idea de montar una empresa y demás. Entonces es verdad que es que digamos que todo el entorno. Montamos la empresa en 2016 y justo ese año se abrió la incubadora de empresas de la Universidad de Zaragoza. O sea, a mí se me han ido alineando un poco los planetas, pero también porque lo he ido buscando un poco yo. Estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, que como se suele decir, si las musas te pillan trabajando, seguramente la inspiración y llamar a 1 millón de puertas pueda establecerse. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por la presentación, y antes de seguir yo con preguntas, como no tenemos demasiado tiempo, sí que quería abrir un poquito turno de preguntas a los asistentes, ver si hay alguna pregunta que queráis lanzar a alguno de nuestros 3 ponentes de hoy y buscar inspiración un poquito en posibles proyectos de emprendimiento que tengáis en mente, alguno de vosotros. ¿Preguntas? Bueno, a mí me ha gustado un montón, con muchísimo me he visto reflejada. Soy emprendedora y nací aquí en Aula de Bilbao, y ha ido evolucionando. No sé, ¿cómo os veis? La típica pregunta, ¿cómo os veis dentro de 5 años? O sea, es decir, Juana, a Pilar, y bueno, aquí ya creo que más o menos... Yo criando plantas, ya lo he dicho. Sí, ya lo has respondido, pero bueno, un poco esas viñas, bueno, pues con tu bodega, pero ¿cuál es tu...? Bueno, es una pregunta complicada, porque bueno, en realidad... hay mucha gente, por ejemplo, cuando viene a la bodega, que nos dice: jo, es que este proyecto es muy bonito, los vinos están muy buenos, vais a crecer. Y yo le digo, a ver, sí, no, o sea, quiero decir,
nosotros tenemos claro que no queremos crecer en número de botellas a vender. Porque es que además creo que se desvirtuaría el proyecto, porque al final es un proyecto, como he dicho, familiar y profesional, que yo creo que es bonito porque nosotros estamos en todas las partes del proceso, es decir, nosotros estamos en la viña cuidando las viñas, estamos haciendo el vino, estamos vendiéndolo y explicándoselo a la gente. Entonces, si crecemos en cantidad de botellas, en alguna parte del proceso nosotros no estaremos. Y yo qué sé, es lo típico que tú te acabas viendo más en administración y yendo a vender el vino por ahí que estando en el campo. Y yo tengo claro que no quiero que me pase eso porque además yo necesito el campo. Entonces, y luego también hemos decidido vivir en un pueblo muy tranquilo porque, o sea, que yo me veo, espero igual que ahora, en el sentido de que yo quiero seguir manteniendo ese equilibrio de poder vivir tranquilamente con mis hijos en donde estamos, y en lo que sí que queremos que crecer, evidentemente, es en hacer cada vez mejores vinos y que dentro de Aragón, ojalá dentro de unos años, Parker diga, que tenéis aquí una bodega con unos vinazos de 90 y pico puntos Parker, ojalá, ¿no? Pero eso es a lo que aspiramos o nos gustaría, pero ya os digo que lo demás... No sé, aspiráis a hacer mejores vinos, es complicado guardar secretos ahora mismo en este mundo tan globalizado y conectado, con lo cual, si llegáis a tener esa puntuación en ese tipo de guías, es posible que alguna propuesta tengáis para crecer y escalar el negocio. Ya, igual voy en un nivel, no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que también es verdad que a mí personalmente lo que me pasa es que han sido 10 años tan caóticos, de tantísimo trabajo, todos los días de la semana, horas que me han faltado, aparte con 2 niños. Es decir, que es que además luego hablamos que encima la mujer sigue existiendo esta gran problemática que la conciliación familiar es imposible. Pero es que, claro, tampoco se puede hacer de otra manera. Quiero decir, tu edad fértil coincide con tu edad para crecer profesionalmente. Entonces, si lo tienes que abarcar toda la vez, pues bueno, pues eso, que es un caos. O sea, es un caos, no duermes, estás siempre cansada porque estás a montones de cosas. Entonces, ahora que es verdad que es un momento de Bodegas Valminuta, que ya hemos terminado la bodega, es como que ya hemos culminado todo ese súper trabajo, y ahora estoy en un momento de que quiero un poco saborear y disfrutar y estar tranquila en el sentido de que bien, un poco de calma un tiempo y luego seguramente, como somos inquietos todos los que emprendemos, en unos años me meteré en algún jaleo, seguro, pero ahora mismo... Todo tiene su momento. Sí, todo tiene su momento. No, nunca digas nunca jamás. Exacto. No sé si alguien más queréis hacer alguna aportación. ¿Dónde te ves dentro de 5, 10, 15 años? Bueno, la verdad es que casi no he pensado nunca en ello. El día a día... Sí, el día a día consume. Pero bueno, por lo menos pasar esta fase ya y estabilizar un poco el proyecto actual y desde luego vistas el montón de posibilidades que hay dentro de este campo, ¿no? Del cultivo hidropónico indoor, pues algo a lo mejor relacionado con tecnología o algo con difusión de este tipo de tecnología. La verdad es que es muy, muy interesante. O sea, no tanto centrado en el producto, sino como en sistemas de producción. En la tecnología que hay detrás, no tanto en... Sí. No tanto en el producto en sí, es decir, los brotes en realidad son un medio, ¿no? Pues puedes hacer eso hoy y mañana cambiar de producto y hacer otra cosa, pero sí que es verdad que veo muchísimas posibilidades y al ver muchísimas posibilidades en ese campo, pues la tendencia es ir a donde se ven muchas posibilidades, evidentemente, no a donde hay mucha concentración de esfuerzos, ¿no? La verdad es que ahí hay un campo muy interesante. Muy bien. Rosa, como ya nos has comentado un poquito tú, veo que tienes muy claro tu ciclo emprendedor, salud humana, salud animal, sí, o sea, salud vegetal, pero bueno, por el camino supongo que se te ocurren muchísimas cosas y pasos intermedios. Sí, no, o sea, de hecho dentro de 5 años no quiero decir, sé dónde estamos ahora y ahora estamos en un momento de... A mí me había pasado un poco lo que tú has dicho, ¿no? O sea, unos años de hacer mucho así. Ahora parecía que ya estábamos como en un momento como un poco más de crecimiento, pero en valle de tranquilidad y eso no. Entonces, pues ahora realmente lo que estamos haciendo es queremos dar el siguiente paso como empresa y queremos hacerla crecer más, con lo cual, pues bueno, ahora estamos mirando para hacer una ronda de inversión, que es la primera que vamos a abrir, con lo cual dentro de 5 años, si tenemos suerte con esta primera ronda de inversión, pues lo que estaré será preparando la siguiente. Igual estoy contando lo mismo que estoy contando ahora, pero claro, ya con otra vista, ¿no? O sea, lo que queremos es hacer crecer la empresa, tanto en departamento comercial como en
como en productivo. Y claro, dentro de 5 años, pues lo que nos gustaría sería tener otro tipo de negocio aparte del que ya tenemos ahora, ¿no? Pues actuar como CRO, que son las empresas que se dedican a hacer esos testeos de fármacos para las farmas realmente, porque no lo hacen, no lo suelen hacer ellas, pero con esta tecnología. Entonces realmente tener otra empresa, por así decirlo, o sea, un Bionchip 2 dentro de 5 años. Muy bien. ¿Más preguntas? Aprovechar que tenemos estos 3 casos, diría ya de éxito. El haber llegado hasta aquí yo creo que ya es un éxito. ¿Alguna pregunta más para ellos? ¿No? ¿Seguro? Si no me lanzo Es yo... ahora o nunca. Si no me lanzo yo a ver si os motivo un poquito más. Yo lo comentaba al principio, yo he sido emprendedor, incorporándome primero a un proyecto donde no era socio fundador, pero donde me incorporo como socio. En otros proyectos donde he intentado yo montar ese equipo fundador y no ha salido bien. Y el principal aprendizaje siempre ha sido el equipo, las personas con las que te rodeas. En tu caso, Rosa, ¿cómo nos puedes contar cómo se forma ese núcleo inicial de socios fundadores? Y bueno, el equipo no son solo los socios fundadores, sino que el equipo luego va creciendo, o bien incorporando nuevos socios, o bien incorporando personal clave. Un poquito empezando por tu caso, si nos puedes contar un poco cómo es ese inicio, sí. Ese núcleo fundador. El núcleo fundador, nosotros fueron mis 3 directores de tesis, como digo, y yo. Luego hemos incorporado una serie de socios por necesidades, pero ninguno de ellos está en la empresa, digamos. O sea, no está en el día a día de la empresa. La única persona que sí que emprendió realmente, en el sentido de lo dejo todo y el 100% de mi tiempo se lo voy a dedicar a Bionchip, es el mío. O sea, el resto son profesores, catedráticos, profesores en la universidad, investigadores que han seguido haciendo su vida. Entonces yo tuve que volver a construir. Yo había tenido ese equipo hasta 5 años y tuve que empezar a construir mi propio equipo. Al principio poníamos mucho foco en el lado técnico, porque al final nosotros lo que necesitábamos pues era gente que produjese eso que nosotros habíamos diseñado y demás. Pero es verdad que durante los 3 primeros años de vida estuvimos también entendiendo el mercado, porque esto es un mercado completamente nuevo. Como he dicho antes, fuimos la primera empresa en España, con lo cual estaba todo por hacer, todo esto era campo, vamos a decirlo así, ¿no? Que estábamos el día... Y luego las personas que hemos ido incorporando al equipo siempre han ido en línea con las necesidades que íbamos teniendo a medida que la empresa iba creciendo y íbamos teniendo más. Pues por ejemplo, incorporamos a una persona que era experta, que tenía muchos años de experiencia como ingeniera mecánica en el mundo de la inyección de plásticos, porque nosotros queríamos hacer nuestros dispositivos por inyección de plásticos, con lo cual la fuimos incorporando. Gente que tuviese experiencia en el mundo de la startup, porque vivir en una startup no es fácil y no es para todo el mundo, y también he tenido experiencias negativas de gente que se ha ido de la empresa porque no aguanta el ritmo. Entonces, la siguiente ya ha sido gente que haya pasado ya por una startup, para que sepan qué es lo que es esto, porque si no es difícil de aguantar. Y luego, digamos que hubo un momento en el cual todas nuestras necesidades técnicas estaban cubiertas, y lo que no teníamos cubierto era, digamos, que la parte de negocio, porque claro, lo estaba haciendo yo, pero yo era ingeniera industrial, sabía muy poco de balances, cuentas de resultados y demás, y hice un MBA con mi compañero con el que llevo, Luis, que llevamos la parte estratégica de la empresa. Pues los dos decidimos hacer un MBA, porque al final esa era nuestra posición dentro de la empresa, era la que queríamos seguir teniendo, y no queríamos delegar en nadie. Yo soy súper a favor de delegar, pero en este caso hay cosas que no las puedes delegar. Entonces, yo como CEO y él como CEO no podíamos delegar eso, y decidimos hacer un MBA y formarnos en esa dirección. Y ahora, pues el que hemos querido seguir aumentando el equipo. La última persona que hemos incorporado es una persona que había estado haciendo prácticas en nuestra empresa, que había hecho el trabajo fin de máster con nosotros. Una persona, aparte de muy válida, hipermotivada con la empresa, y hemos decidido incorporarla y estabilizarla. Y la siguiente persona que queremos incorporar tiene que venir del ámbito bio, tiene que ser doctor o doctora, porque queremos que una parte de su tiempo esté dedicada a dirigir un laboratorio bio que tendremos en un futuro, y parte comercial. Y la parte comercial, nuestros clientes son bio.
Y un biólogo y un ingeniero no hablan el mismo idioma. Entonces necesitamos que alguien, ya tenemos biólogos en el equipo, pero necesitamos que alguien con mucha experiencia sea quien se comunique más con nuestros clientes y los entienda su problemática y sea capaz de ofrecer la mejor solución para ellos. Muy bien, pues está claro que vais cubriendo todos los perfiles, la parte tecnológica que es vuestra base, la parte de gestión donde decidís formaros y la parte comercial donde estáis buscando esos perfiles que, bueno, para mí son las 3 patas que tiene que tener un proyecto empresarial en innovación, la parte tecnológica, la parte de gestión, muy importante, y la parte comercial. En vuestro caso, el equipo está claro que es un proyecto familiar, con lo cual los socios fundadores está muy claro. Y luego sí que has comentado que quizás no socios como tal, pero que sí que has encontrado un ecosistema cercano local donde has ido encontrando todos los recursos un poco que necesitabas, desde la parte de comunicación, has hablado del caso de fotógrafos, desde la parte del canal comercial, comentabas el tema de tiendas o comercios de la zona donde empezaban, cómo surge un poquito esa red de colaboradores, por no llamarlos socios. ¿Era estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado? ¿Fue algo más buscado? Bueno, fue algo más buscado en el sentido de que yo Coge el micro, por favor. Que fue un poco algo más buscado, que cualquier cosa que necesitamos, yo siempre miro qué es lo que tengo alrededor. Intento ser, yo digo siempre, de kilómetro cero, tanto para la venta de mis productos como para mi día a día en todo lo que me rodea. Entonces siempre intento encontrar gente lo más cerca posible, si no, pues voy extendiendo, ¿no?, el círculo. Pero es que, claro, ahí es donde me he dado cuenta que es que prácticamente proveedores, gente con la que trabajar, con la que hacer colaboraciones, con la que... es que tengo tanto alrededor que muchas veces ya casi no llego ni a Zaragoza, que digo que yo soy de Zaragoza y también quiero... Pero bueno, que me quedo muy en la provincia de Huesca porque tenemos mucha gente alrededor con la que trabajar y que creo que además que las colaboraciones con otras pequeñas empresas ayudan a ambas empresas y te visibiliza mucho más y crea... ¿Cuál es la siguiente colaboración que estás buscando? Ay, buena pregunta. Pues no lo sé. Bueno, tengo... Todo lo más básico lo tienes cubierto. Bueno, a ver, siempre tienes cosas que mejorar, ¿eh? O sea, de hecho, ahora el mes de noviembre van a surgir muchas ideas nuevas porque por primera vez nos hemos planteado hacer unas vacaciones en el sentido de cerramos al público, dejamos un poco en stand-by las elaboraciones, porque los vinos ya de este año además ha venido tan temprana la vendimia que están prácticamente hechos. Y ha sido como, nos vamos a sentar a pensar todas esas cosas como empresa que, como han sido, como os digo, unos años muy locos, hemos ido como a salto mata resolviendo según iban viniendo cosas, y que en una empresa, vamos, que es importantísimo sentarte y decir, bueno, esto cómo queremos que funcione, así, asá, que necesitamos... Vais a hacer unas vacaciones para planificar. Exacto, o sea, hacer unas vacaciones de trabajo. O sea, es una cosa un poco rara. Pero, ostras, el poder con la calma, ¿no? Además estamos en un sitio con un entorno maravilloso para sentarte y decir, venga, vamos a estar con la calma, vamos a pensar todo eso. Hay multinacionales que se llevan sus equipos a este tipo de sitios a pensar las A pensar, claro. Vosotros estáis ahí. Mira, ahí tengo una idea de posible negocio, efectivamente, de traer a la gente para que pueda... Y entonces, bueno, creo que este mes de noviembre va a ser importante para Bodegas Valminuta porque yo creo que vamos a aclarar y vamos a mejorar muchas cosas. Estamos metiéndonos un poco en el mundo de la hostelería, que no sé si es bueno o no es bueno, pero en el sentido, no, porque al final nos hemos dado cuenta, hace 2 años con la pandemia, o sea, al final de necesidades surgen cosas, ¿no? El año de la pandemia, claro, se cerró todo, entonces para nosotros fue unos meses bastante duros porque no vendíamos, o sea, hasta ese momento solo vendíamos a tiendas y a restaurantes. Pues bueno, todo cerrado, tiendas especializadas, pues todo cerrado. Surgió la idea de, en un campo con unas vistas, como digo, impresionantes, montar como 4 mesitas para dar nuestros vinos a copas y dar a conocer el proyecto y que la gente subiera a tomarse unos vinos y productos de productores locales, quesos, embutidos, tal. Y eso fue como un exitazo, porque a la gente el llegar allí en ese entorno, sentarse, que tú le expliques quiénes somos, estos son los vinos y mira qué cuidados que son y lo que vas a tomar, es como que a la gente le flipa un montón. Entonces por eso nos hemos ido como metiendo en la hostelería, porque nos hemos dado cuenta
que la mejor manera de vender nuestros vinos, que además son vinos un tanto especiales, pues porque la zona climática es especial, porque por muchas cosas, pues es explicárselo a la gente, o sea, atraer a la gente. ¿Cómo? Pues ofreciéndoles visita con cata y una comida maridaje, ¿no? Que es un poco lo que es como una experiencia, que es lo que la gente busca. Y entonces en esa línea, pues hasta ahora también hemos ido un poco dando productos, porque no somos hosteleros, no tenemos restaurante, pero sí tenemos licencia como para poder dar alimentos pues ya transformados, y un poco en esa línea pues queremos un poco pensar y mejorar, ¿no? Esa cata maridaje y esos servicios o esa experiencia que planteamos. Muy bien. Y por terminar la ronda, estamos ya creo que fuera de tiempo, pero por terminar la ronda, Juan, no sé en tu caso si hay ese núcleo fundador con varios socios, si al final te has rodeado de una serie de colaboradores más o menos próximos que van cubriendo las necesidades que puedas tener en temas de gestión o en temas comerciales o en temas de distribución. ¿Cómo te has organizado un poquito ese equipo interno o externo? Pues la verdad es que como fue un emprendimiento en solitario, he tirado para adelante yo solo. O sea, tampoco... Sí que tengo necesidad, y ahora con el tiempo te vas dando cuenta, de cuando vas adquiriendo cierto volumen, pues ya incorporar seguramente, que es lo que vengo pensando ya, un perfil más técnico que pueda... Bueno, pues evidentemente no tengo formación en ese aspecto, ni creo que la pueda adquirir para determinados niveles, con lo cual un perfil técnico, pues eso, en biología o algo similar, para asegurar el producto, pues sí que sería interesante. Lo que pasa es que siempre pienso en eso, una persona comprometida y siempre pues la figura un poco que has comentado al principio, ¿no? Como un socio a posteriori, es decir, para encontrar ese compromiso desde el inicio, porque es difícil encontrar gente comprometida. Cuesta incorporar a alguien que esté a la altura de evidentemente a la altura de uno mismo, pues seguramente es muy difícil, pero por lo menos alguien con un compromiso en el proyecto fuera de pues, un mero trabajador. Es decir, cuando el equipo eres uno, pues imagínate, pero si eres dos, pues tiene que haber se tiene que compartir, ¿no? Yo entiendo desde ese punto de vista. Siempre habrá tiempo para incorporar. Yo en este momento sí que tengo gente en el equipo, pero bueno, pues al final, gente ahora, como os he dicho, es un producto que requiere mucha manipulación y bueno, pues al final tienes gente que colabora, pero en puestos de pues, auxiliares, ¿no? Que es lo que hace falta al principio. La operativa del día a día. Claro, eso es. Pero luego cuando llega a determinado momento, pues ya buscaré por ahí. Tienes la gorra de gestor, la gorra de comercial y la gorra de técnico todo a la vez. Eso es. Y me quiero quitar alguna gorra, a ver si puedo, dejársela a otro, vamos. Muy bien, pues última oportunidad, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Y bueno, yo solamente quería traer aquí hoy una reflexión, una conclusión que surgió en el último evento que estuve aquí en Zaragoza, en el Startup Fest Zaragoza, que se le celebró, yo creo que fue la semana pasada, y que, uno de los ponentes, Ricardo Tallar, que es un emprendedor aragonés de éxito, un emprendedor de las delicias, como él mismo se describe todavía, después de tener una empresa con más de 250 trabajadores, con un nivel de facturación ya muy alto, que tiene entre sus clientes a la mitad de las empresas del IBEX 35, él se sigue definiendo como un emprendedor de las delicias, y comentaba que el ser emprendedor es más una actitud que una profesión, es tener ese impulso de afrontar retos, de querer solucionar problemas, y que no necesariamente aquel que tiene una empresa es emprendedor, y lo contrario, que no tener una empresa tampoco significa que no seas emprendedor, con lo cual esa característica un poquito del emprendimiento como actitud y como cualidad, que luego la puedes poner en práctica o no, pero que empieza siendo una actitud de cómo afrontar las cosas. Y bueno, nada más por mi parte, agradeceros sobre todo a vosotros tres el haber aceptado nuestra invitación, el haber contado y compartido vuestra experiencia, y espero que os haya sido de utilidad, que hayáis aprendido alguna cosita en la sesión de hoy, que seguro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes sobre todo. Muy bien, pues